sea la comunión. Y sigue diciendo, si algún afecto o sentimiento entrañable, algo entrañable es algo verdadero, es algo que sale de lo profundo del ser de la persona, no es algo fingido, hermano y hermana, es algo verdadero, algo entrañable que sale desde adentro del ser de la persona, algo verdadero que realmente está en la persona. Entonces habla de un afecto entrañable. Si alguna misericordia en Cristo, hermanos y hermanas, hay todo esto que ya leímos y hay misericordia. Porque es que nosotros estamos vivos en esta noche por la misericordia que hay en Cristo. Porque nosotros, seres mortales, imperfectos, de alguna manera le hemos fallado a Cristo. Pero Cristo, que tiene misericordia, hermanos y hermanas, nos tiene con vida y nos está teniendo paciencia. ¿Para qué? Para que nosotros lo busquemos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros podamos ser diferentes, podamos ser gente agradable a Él. Entonces, aquí en esta porción que estamos leyendo, habla de humillación y exaltación ¿de quién? De Cristo. Y la enseñanza que estoy dándole ya en esta noche, yo le he titulado, debemos humillarnos para ser exaltados. ¿Comprenden esta noche? Debemos humillarnos, hermano y hermana, para ser exaltados. ¿Cuál es el ejemplo? La humillación y exaltación de Cristo. Nosotros no somos más que Cristo y nunca lo seremos. Cristo es el mismo Dios manifestado en carne que entregó su vida humana, mortal, por cada uno de nosotros, hermano y hermana, para salvarnos. Así que debemos humillarnos para ser exaltados. Dice en el verso 2. Lean su Biblia, por favor. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El que escribió estas palabras está hablando de que quiere un gozo completo. Yo no sé si a usted le gusta una alegría grande o una alegría pequeña, pero si a mí me hablan de alegría, me gustan las alegrías grandes. Si me hablan de regalos, me gustan los regalos grandes. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermano y hermana, tiene ese sentir, que si queremos alegría, queremos que la alegría nos sacie, que nos haga sentir bien, ¿verdad? Bueno, aquí alguien está pidiendo un gozo completo, o que le completen el gozo, haciendo que, sintiendo lo mismo. ¿Qué está sintiendo usted en esta noche? ¿Qué es lo que usted siente en su ser? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su sentimiento o sus sentimientos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus anhelos, hermano y hermana, en esta noche? Hay que sentir lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Por qué el mismo amor? Porque el amor procede de Cristo, ya lo leímos en el verso 1. Y es un amor que trae consigo consolación. Yo no sé cómo se siente usted en esta noche, pero algunos de nosotros, pasando luchas, pasando pruebas, necesitamos el amor consolador de Cristo. Yo no sé si usted se dio cuenta ya o todavía no que el pastor no está aquí. En la oración pasada oramos por él porque él anda mal de sus ojos. Tiene sus ojos irritados, no puede ver bien. Entonces está molestado de sus ojos, por eso no está aquí en esta noche. Y estuvimos orando en favor de él, hermanos y hermanas. Y cuando algo así sucede en una persona, especialmente para los seres amados de esa persona, hay un sentir de dolor en el corazón, hermano y hermana. Y se requiere el amor de Cristo dando consuelo,
dando la consolación, dando la seguridad de que todo va a estar bien. Yo solo digo en esta noche porque el que él no esté aquí, el verlo así, en mi corazón de esposa, yo siento un afectamiento. ¿Por qué? Porque es algo normal. Cuando hay un sentimiento hacia una persona, sea esposo, sea hijo, sea hija, sea hermano, hermana, sea padre o sea madre, uno siente algo en su corazón, algo que le está afectando. Pero hermanos y hermanas, necesitamos nosotros recibir el amor consolador de Cristo para nosotros. Luego dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. La palabra unánimes quiere decir estar juntos, pero haciendo lo mismo, estando en lo mismo, hermanos y hermanas. Y necesitamos en esta noche que estamos aquí estar unánimes, todos estar aquí despiertos, escuchando la palabra de Dios, sintiendo la presencia de Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, dándole a Dios las gratitudes, hermano y hermana, al estar aquí dándole lo mejor del ser de nosotros a nuestro Dios. Necesitamos estar unánimes en eso. Necesitamos estar concentrados, adorando al Espíritu Santo que está aquí, recibiendo del Espíritu Santo que está aquí en esta noche. Unánimes, hermanos y hermanas. Cuando el pueblo de Dios está unánime, cuando está haciendo lo mismo, Dios está glorificando más. Dios está obrando más. Dios está ministrando más, porque el pueblo ha entendido que tiene que estar unánimes. Pero si algunos aquí estamos prestando la atención a Dios y otros están distraídos pensando en otras cosas, pensando quizás en los sufrimientos, en las aflicciones, en las deudas, en los planes. Otros están concentrados en los mensajes que le están llegando al teléfono. Hermano y hermana, no están unánimes. No están unánimes con los que estamos concentrados adorando a Dios. Necesitamos estar unánimes todos aquí en esta noche. Si se trata de adorar a Dios, todos adorando a Dios. Si se trata de alabar a Dios con palabras, con aplausos, todos, hermano y hermana, alabando a Dios, unánimes, haciendo una misma cosa. Luego dice en el verso 3, nada hagáis por contienda, nada por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? ¿Con qué, hermanos y hermanas? ¿Con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás o a los otros como superiores o como mayores a él mismo. Estamos aquí, hermano y hermana, y después de estar aquí, si Dios nos sigue regalando vida, vamos a seguir actuando, vamos a seguir viviendo, nos vamos a seguir congregando, vamos a seguir sirviendo a Dios y haciendo muchas obras. Pero en la palabra de Dios dice que nada debemos hacer por contienda. ¿Qué es la contienda? Por pelea, por pleito, nada por contender, hermano y hermana, nada por pelear los unos con los otros. A veces tratamos de ser mejores con los otros, tratamos de ser mejores que las otras personas, pero como teniendo una contienda para hacer sentir mal a las otras personas. Y no lo estamos haciendo, hermano y hermana, para humillarnos delante de Cristo, delante de Dios. No lo estamos haciendo para recibir la ayuda de Dios de todas las maneras que lo necesitamos. No lo estamos recibiendo para recibir más del Espíritu de Dios para nosotros. Lo estamos haciendo porque queremos tener un pleito o una contienda o sentirnos superiores o sentirnos mejores que los demás. ¿Está comprendiendo en esta noche? Y en la palabra de Dios dice que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? La gloria que es vana, la gloria que es solamente para esta vida. La mayoría de la gente busca lo terrenal, busca lo mundano, busca lo de esta vida, hermano y hermana. Pero nosotros
no debemos hacer nada por vanagloria. Y sigue diciendo en el verso 3, antes bien, con humildad. ¿Usted sabe qué significa la palabra humildad? ¿Sabe qué significa la palabra humildad? ¿Usted entiende en su corazón la palabra humildad? Así como usted lo entiende, lo tiene que llevar a cabo, lo tiene que vivir, porque no son solamente palabras, sino que son las palabras de Dios, hermano y hermana, para nosotros. Entonces, con esa humildad debemos estimar a cada uno, a los demás, como superiores a nosotros. Verso 4. No mirando o no procurando cada uno por lo suyo propio, o solamente lo suyo, o solamente algo para sí, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos preocuparnos, hermanos y hermanas, por los demás. Debemos preocuparnos por los hermanos, por las hermanas, de que también estén bien, de que también estén seguros en Cristo. ¿Por qué nosotros oramos los unos por los otros? Porque nos preocupamos. Esa es la enseñanza que Cristo nos dejó de todas las maneras. Y la principal enseñanza o la principal ordenanza fue que debemos orar los unos por los otros. Y de esa manera es que nosotros nos guardamos. ¿Cómo? Orando los unos por los otros. Sigamos leyendo. Haya pues en vosotros este sentir o sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Mire, somos mandados a tener este sentir en nosotros, este sentimiento, hermano y hermana, que hubo en Cristo Jesús. No que hubo en Pedro, no que hubo en Juan, no que hubo en el apóstol Pablo que escribió estas palabras, sino el sentimiento que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, que es el ejemplo para nosotros, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor, a quien nosotros decimos que estamos sirviendo. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros lo estamos sirviendo a Él, si nosotros lo estamos siguiendo a Él, el mismo Señor Jesucristo dijo, si me amáis, dijo Él, guardad ¿qué, hermano y hermana? Mis mandamientos. Hermanos y hermanas, las palabras de nosotros pueden expresar muchas cosas, pero las acciones de nosotros declaran quiénes somos cada uno de nosotros. Las acciones de nosotros. Palabras, hasta la gente inconversa dice palabras, pero las acciones declaran cuál es la vivencia de la persona que ha declarado las palabras. Entonces hay un sentir, hermanos y hermanas, que tiene que haber en nosotros. Ese sentir lo hubo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y sigue diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, ahí está la primera parte del título que leímos de esta porción. Aquí habla del sentir de Cristo y dice que Cristo se despojó a sí mismo. Hermanos y hermanas, nosotros
No tenemos que esperar que nadie más nos despoje de lo que sabemos que no debemos tener en nosotros, de aquello que nosotros ya hemos reconocido que no es agradable a Dios. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se despojó a sí mismo, Él a sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? Dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, hermano y hermana, Él fue engendrado por el Espíritu Santo y Él existió, Él nació, Él creció, Él tuvo el poder de Dios en sí. Y aunque Él fue en forma de Dios en este mundo, en forma de Dios, Él fue la imagen invisible de Dios. Dice la Biblia, el primogénito de toda creación. Y el apóstol Juan dice en uno de sus escritos que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Cristo, siendo en forma de Dios aquí en esta vida, en este mundo a donde Él vivió, Él no se comportó como Dios aquí. Lo leímos en los versos que leímos más adelante. Él se despojó a sí mismo, aunque Él era Dios, pero no vino a regir y a gobernar como Dios, ¿verdad? Él no vino a hacer eso. Él vino a este mundo a cumplir lo que estaba escrito en las escrituras pasadas acerca de Él. A eso vino Él. Él vino a actuar en obediencia como cualquier otro ser humano que tiene que obedecer a Dios, hermano y hermana. Ahí comienza el sentir de Cristo. Y dice que Él se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. A Él nadie lo agarró a la fuerza. Él se despojó a sí mismo. Él hizo lo que tenía que hacer por su propia voluntad, hermano y hermana. Entonces, estamos aprendiendo de lo que es el sentir de Cristo, que es el ejemplo para nosotros en esta vida humana que Dios nos está regalando, cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos conducirnos, hermano y hermana, en este mundo. Y Cristo, Él fue un ser con grande poder, porque era Dios manifestado en carne. Pero aún así, Él se despojó a sí mismo. Y Él no se aferró, dice, no se aferró a ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que Él no era Dios. Quiere decir que Él no se aferró a dominar como Dios directamente, como tenía que ser, como va a ser cuando ya sea el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Él no se aferró a eso. Él podía haberlo hecho, hermanos y hermanas. Él podía haber gobernado así porque Él tenía todo el poder consigo. Pero Él no se aferró a ser igual a Dios aquí, en esta vida. A gobernar como Dios. A hacer delante de los seres humanos una presentación como quien era Él. Porque Él fue Dios y es Dios manifestado en carne. Entonces, aquí nos da un ejemplo de que hay cosas, de que hay vivencias, hermano y hermana, en las que nosotros no tenemos que aferrarnos, no tenemos que atercarnos. Hay situaciones, hay obras, hay palabras, hay acciones, hay vivencias que nosotros tenemos que quitarlas de nosotros. Tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que despojarnos del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Porque a veces nosotros tenemos orgullo y tenemos soberbia que no queremos someternos a Dios como ya sabemos que debemos someternos. Tenemos rebeldía, tenemos desobediencia, que Dios ya nos ha hablado de muchas maneras. A través de las predicaciones, a través de las lecturas que hemos hecho, a través de las revelaciones en sueño. Dios nos ha hablado de muchas maneras,
pero nosotros seguimos aferrados a que queremos vivir a nuestro gusto, a nuestra manera, a nuestro estilo de vida, hermano y hermana. Y no puede ser así. Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros verdaderamente queremos lograr la salvación, lograr una vida eterna con Dios, debemos despojarnos de todo aquello, hermano y hermana, que no nos permite humillarnos ante Dios. Yo y usted somos seres humanos hechos del polvo. Nosotros somos seres imperfectos. La vida que tenemos se la debemos a Dios. Todo lo que nosotros poseemos, sea mucho o sea poco, le pertenece a Dios. Porque la palabra dice que de Dios es el mundo y la plenitud de lo que hay en el mundo. Entonces, si de Dios es el mundo y nosotros estamos en este mundo, quiere decir que nosotros, nos guste o no nos guste, hermano y hermana, le pertenecemos a Dios. Porque de Dios es el mundo y la plenitud que hay en el mundo. Entonces, Él se despojó a sí mismo. Él no se aferró a ser igual a Dios aquí en esta vida, en este mundo. Luego dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermano y hermana? Tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Y qué hace un siervo? Servir. Un siervo es un sirviente. En una palabra que a veces no nos gusta, un siervo es un criado. Esa palabra no nos gusta porque sentimos que nos humilla. Sentimos que esa palabra como que nos hiere el corazón. Cuando nosotros pronunciamos la palabra criado o criada, sentimos como que eso es una ofensa. No es una ofensa, es la realidad, hermanos y hermanas. Entonces Cristo siendo Dios y teniendo todo el poder, teniendo el universo en sus manos, hermano y hermana, teniendo toda la creación a su disposición porque Él la crió, siendo Dios, Él viene a este mundo, vivió en esta tierra, pero Él no vivió como Dios. ¿Cómo vivió? Lo leímos, como siervo. Él vivió como siervo. Él fue un ser humano, Él fue un hombre, fue un varón que vivió como siervo, que vivió como un servidor. Luego dice, hecho semejante a los hombres, hecho parecido a los hombres. Así fue que Él vivió en este mundo, siendo ¿quién? Siendo ¿quién, hermano y hermana? Siendo Dios, siendo Dios. Por eso ponga atención en esta noche, porque esta enseñanza nos va a dejar mucho aprendizaje para los que todavía tenemos el orgullo saltado. Porque hay personas que todavía tienen el orgullo saltado. Todavía no han comprendido que son polvo y ceniza. Todavía no han entendido que si Dios no les da vida, no viven. No han entendido que todo lo que han logrado, no han logrado porque Dios ha dado vida, ha dado salud, ha dado fuerzas, ha dado inteligencia, ha proveído poniendo los medios, ha abierto puertas para la bendición. No lo han entendido todavía, hermano y hermana. Y hay que entender eso. ¿Para qué? Para uno humillarse delante de Dios. Y no solamente en el culto, sino vivir una vida humillada delante de Dios. Una vida humilde ante Dios. La humillación viene de la humildad. Por eso leímos que Dios nos manda a tener humildad. Cuando una persona, hermano y hermana, tiene la humildad, una humildad verdadera, no algo fingido. Porque a veces algunos fingimos ser humildes cuando estamos contentos. Cuando estamos enojados ya no somos humildes. Ya somos soberbios, ya somos gente que le gusta el pleito, que le gusta la contienda. Ya no tenemos esa humildad porque no hay una humildad verdadera. Cuando la humildad es verdadera, hay una actuación como la que hubo en Cristo Jesús. Sabemos todo lo que Él pasó, cómo Él fue arrestado, sabemos cómo lo latigaron, sabemos cómo lo coronaron con una corona de espinas. Sabemos, hermano y hermana, cómo lo crucificaron con clavos en un madero, en una cruz. Sabemos todo eso. Y si usted ha leído toda la historia, yo le pregunto en esta noche a los que han leído toda la historia,
¿Cuántas veces maldijo Cristo en sus sufrimientos demasiado terribles? ¿Cuántas veces maldijo? Ninguna. Antes él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En sus terribles sufrimientos, hermano y hermana, si fuera yo, si fuera usted, no hay que decir palabras, porque sabemos cuál es la respuesta. Hubiéramos maldecido para arriba, luego para abajo, hubiéramos dicho aquí, dicho allá. Hermano y hermana, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Cristo, el ejemplo de nuestro Cordero, que fue el rescate para nuestras almas, hermano y hermana. Él se dio a sí mismo en rescate de nuestras almas. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, mire. Y estando en la condición de hombre, siendo hombre ya, siendo un ser humano, se humilló. ¿Qué hizo él? Se humilló. ¿A cuántos aquí nos gusta humillarnos? ¿A cuántos aquí nos gusta humillarnos? A la mayoría no nos gusta humillarnos. A la mayoría nos gusta que nos rueguen, pero rogar nunca. Nunca. A la mayoría no nos gusta reconocer nuestros errores. A la mayoría no nos gusta ir con la persona que hemos ofendido y decirle: perdóname, hice mal, te ofendí. No nos gusta. A la mayoría no nos gusta, hermano y hermana, no nos gusta humillarnos. ¿Sabe por qué? Porque estamos todavía en la forma de Dios nosotros. Todavía estamos en esa superioridad. Todavía nos sentimos más arriba que los demás. Hermano y hermana, ¿cuál es la enseñanza en esta noche? La humillación. Necesitamos aprender a humillarnos. Necesitamos despojarnos cada uno de nosotros. ¿Queremos ser exaltados por Dios? ¿Usted quiere ser exaltado por Dios? ¿Usted quiere ser exaltada por Dios? ¿Quiere que Dios le levante de todas las maneras en cada área de su vida? ¿Quiere que Dios esté con usted? ¿Quiere ver la gloria de Dios en la vida de usted, hermano o hermana? Necesita la humillación. Necesitamos humillarnos, hermano y hermana, para ser exaltados. Si no hay humillación, no hay exaltación. En la palabra de Dios dice que Dios exalta a los humildes, mas humilla a los soberbios. ¿Quiénes son los humildes? Vamos a leer en el verso 8. Entonces dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A sí mismo. Nadie lo humilló. El diablo no lo humilló. El ser humano no lo humilló. ¿Quién se humilló? Él se humilló a sí mismo. Eso fue lo que él decidió vivir. Eso fue lo que él, hermano y hermana, decidió pasar. Entonces se humilló a sí mismo, haciéndose ¿cómo? Obediente. Deténgase ahí. Ser obediente, hermano y hermana, ser obediente a Dios, ¿qué es? Es humillarse. Ser obediente a Dios es humillarse. O sea que si ser obediente a Dios es humillarse, quiere decir que si yo y usted no somos obedientes a Dios, entonces no nos estamos humillando ante Dios. Si yo y usted no somos obedientes a Dios, si yo y usted no obedecemos que debemos vivir lo que ya sabemos de las palabras de Dios, entonces no nos estamos humillando a Dios, hermanos y hermanas. Debemos de ser obedientes a Dios. Aquí habla de que Cristo se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló? ¿Qué fue lo que Él hizo para humillarse? Pues lo que Él hizo es que se hizo ¿cómo? Se hizo obediente. Una persona obediente a Dios es una persona que está humillada ante Dios, hermanos y hermanas. Por eso, si nosotros queremos ser exaltados, tenemos que humillarnos. ¿Cómo podemos humillarnos? Obedeciendo a Dios, siendo obediente a Dios. Pero obedeciendo ¿en qué? A Dios.
¿Usted sabe de la palabra de Dios? ¿Usted sabe de la palabra de Dios? ¿Usted sabe de la palabra de Dios? Pongan atención, hermanos y hermanas. El hecho que el pastor no esté aquí no quiere decir que usted no va a adorar a Dios, que usted no va a estar en atención. Nosotros siempre nos reunimos para Dios y Dios está aquí con nosotros, hermanos y hermanas. Hay que estar en atención. Para Dios estamos aquí en esta noche. Entonces, la forma en que Cristo se humilló es haciéndose obediente. Una persona que se hace obediente es una persona que está humillada ante Dios. Una persona que no es obediente, aunque crea que es muy humilde, aunque no quiera ni levantar la cara para mirar a la gente, hermano y hermana, aunque no quiera ni hablar, porque hay gente que confunde. Hay gente que cree que una persona que solo está con la cara bajada y no quiere ver a la demás gente, ay, es que es muy humilde. Una persona que no quiere ni hablar, ay, no, es que es muy humilde. Una persona que anda con ropa vieja, con ropa hasta con hoyos, con zapatos viejos, ay, no, es que es muy humilde esa persona. Esa no es la humildad, eso es pobreza. Eso es pobreza, hermano y hermana. En las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los humildes en espíritu. En espíritu. Una persona humilde en espíritu es una persona obediente, una persona servidora a Dios, alguien que está sirviendo a Dios, hermanos y hermanas. Eso es ser humilde. Así que no vamos a confundir más lo que es la humildad y lo que es la pobreza. Porque hay gente que puede ser muy pobre monetariamente, pero es muy soberbia. Es muy soberbia. Aunque no tenga nada, pero se cree que tiene más que los demás. Se cree que nadie le merece a esa persona. Entonces, no confundamos. Dios está hablando de una humillación o una humildad espiritual. Está hablando de una obediencia. Y Cristo, hermano y hermana, Él se humilló a sí mismo. A Él nadie lo humilló. La pregunta para nosotros, ¿estamos esperando que nos humillen? ¿O nos vamos a humillar voluntariamente? ¿Usted se va a humillar voluntariamente o va a esperar a que le humillen? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Cristo se humilló a sí mismo. Cuando hay una humillación voluntaria, hermano y hermana, es muy hermoso. Pero cuando hay una humillación a la fuerza, hay vergüenza. Hay vergüenza y hay mucho más dolor cuando la humillación es a la fuerza. Pero cuando es voluntaria es hermoso y hay exaltación, hay bendición de Dios, hay dádivas de Dios, hay ayudas de Dios de todas las maneras para la persona que se humilla ante Él. Y Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, dice aquí. Y especifica qué muerte fue. Y muerte de cruz. Cuando nosotros pensamos en la muerte, nos escalofriamos. Yo no sé usted, yo me escalofrío. Yo no voy a fingir lo que no soy. Yo soy humana. Y yo las cosas que tengo, las tengo porque se las he pedido a Dios y Él me las ha dado. Pero cuando yo pienso en la muerte, todavía me escalofrío. Ahora, si yo leo aquí, comprendo, hasta la muerte y muerte de cruz, se siente algo, hermano y hermana, doloroso en el corazón. Porque la muerte de cruz es lo que usted ya sabe que pasó el Señor Jesucristo. Pero la obediencia de Él fue ¿hasta dónde? ¿Fue hasta dónde? Hasta la muerte. Y sabe que nosotros tenemos un gran mal que nos está estorbando, que si nos duele la cabeza ya no voy a ser obediente. Que si yo no tengo lo que le he pedido a Dios, ya no voy a ser obediente. Que si Dios no me da para esto, para el otro, para aquello, ya no voy a ser obediente. De nada sirve servir a Dios. Yo no miro la ayuda de Dios. Hermano y hermana, debemos de aprender a ser obedientes
Aquí dice hasta la muerte. Yo y usted estamos todavía en ese proceso de ser capacitados para eso. Pero debemos nosotros, hermano y hermana, de decidir tener una obediencia a nuestro Dios. Y lo demás, Dios se va a encargar de hacerlo en el corazón, en el alma y en el ser de cada uno de nosotros. Luego dice, mire, en el verso 9. Por lo cual, Dios también le exaltó o le levantó hasta lo sumo, hasta lo de más arriba, a donde ya no podía levantarle más, hasta donde llegaba lo de más arriba. Le levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sabemos que es un nombre. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Y el nombre de nuestro Cristo, hermano y hermana, es sobre todo nombre. Podemos nosotros servir a Dios. Dios nos puede llegar a usar de muchas maneras, pero nunca nosotros vamos a ser Dios. Nunca vamos a tener un nombre como el de Dios. El nombre de Dios es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús, acá habla de Cristo, aquí ya se exalta el nombre de Jesús. ¿Después de qué? Después de su humillación de Él, se exalta su nombre. Y dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de los seres humanos en el cielo. Sabemos que hay seres que ya están con Dios. En la tierra, aquí estamos nosotros. Debajo de la tierra, ¿quiénes están? Sabemos quiénes están debajo de la tierra, hermano y hermana. Entonces, en el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano y hermana, ¿no podía Dios exaltar a su Hijo en carne sin que Él pasara por el sufrimiento de la cruz? ¿No podía Dios exaltarlo? Claro que podía, porque Dios tenía todo el poder en ese momento también, como siempre lo ha tenido. Él podía exaltarle sin que pasara carnalmente todo ese sufrimiento que pasó. Pero aquí en la palabra de Dios dice que Él se humilló a sí mismo y llegó en obediencia hasta la muerte. ¿Por qué en obediencia? ¿A quién estaba obedeciendo? Estaba obedeciendo lo que el Espíritu de Dios mandó a escribir que iba a acontecer acerca de Él. Y en los escritos habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, en los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, después de que Él pasa todo eso, dice que Dios le exaltó, o Dios le levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano y hermana, Dios le exaltó hasta lo sumo después de la humillación que Él mismo decidió sufrir o decidió vivir, de la humillación que Él mismo decidió pasar. Después de esa humillación, Dios le levantó hasta lo sumo. En el nombre de Jesús, ¿qué hay para nosotros? En el nombre de Jesús, ¿qué hay para usted? En el nombre de Jesús, ¿qué hay para usted? ¿No sabe? ¿Y entonces qué ha comprendido usted del nombre de Jesús? ¿Cómo usted valora el nombre de Jesús? ¿Qué tan importante es para usted el nombre de Jesús? Hermano y hermana, en el nombre de Jesús, ¿qué hay para usted? Salvación. En el nombre de Jesús, ¿qué hay para usted? ¿Qué hay? Libertad. En el nombre de Jesús, ¿qué hay para usted? Se van las ideas. En el nombre de Jesús hay sanidad.
En el nombre de Jesús hay liberación. En el nombre de Jesús hay provisión. En el nombre de Jesús hay protección. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús hay felicidad. En el nombre de Jesús hay paz. En el nombre de Jesús, hermano y hermana, hay toda obra que nosotros los seres humanos necesitamos en el nombre de Jesús. Entonces le pregunto yo a usted en esta noche, ¿acaso Dios no le exaltó hasta lo sumo al Señor Jesús? ¿Acaso no le exaltó hasta arriba, hasta lo más elevado? Sí, porque en el nombre de Él, en el nombre de este Cristo que se sacrificó por nosotros, hermano y hermana, en el nombre de Él está toda la ayuda para nosotros los seres humanos que queremos ser ayudados por Dios. Así que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y dice aquí que en el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y mire, y toda lengua. ¿Alguien aquí no tiene lengua? ¿Alguien aquí no tiene lengua? No la enseñe, solamente diga así. Yo creo que todos aquí tenemos lengua, todos. Y toda lengua confiese. ¿Qué es confesar? Decir, declarar, reconocer. Hermano y hermana, yo no sé si usted está sintiendo, yo no sé si usted está sintiendo la presencia de Dios en esta noche, pero Dios está aquí con nosotros. Y el mensaje de Dios es claro para nosotros. Nosotros tenemos que confesar que Jesucristo es, ¿qué? Él es el Señor. Él es el Señor. Nosotros le decimos Señor y lo llamamos Señor. Pero Él dijo en el libro de Mateo capítulo 7, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Entiende esas palabras? Él les reprocha y les dice, ¿por qué me llamáis o por qué me dices Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Hermano y hermana, si nosotros llamamos al Señor Jesucristo Señor, es porque estamos haciendo lo que Él nos ha mandado y porque estamos dispuestos y dispuestas a seguir haciendo lo que Él nos ha mandado. Por eso le llamamos Señor. Él dice aquí que toda lengua le va a llamar a Él Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros, hermano y hermana, reconocemos a Dios como Señor, cuando reconocemos al Señor Jesucristo, quise decir, como Señor, estamos rindiéndole gloria a Dios. Porque el Señor Jesucristo, ¿quién es? Él es Dios Padre manifestado en carne. Así que en esta bonita noche es importante que nosotros entendamos, hermanos y hermanas, yo no sé qué tan efectiva ha sido la enseñanza para usted, pero yo he recibido lo que yo quería recibir de parte de Dios. Yo no sé si usted ha recibido lo que usted quería recibir, pero Dios es bueno con nosotros. Y para que podamos ser exaltados, hermanos y hermanas, necesitamos primero humillarnos. Debemos humillarnos para ser exaltados. ¿Humillarnos cómo? Aquí en medio. ¿Cómo se deben humillar? ¿Cuál es la humillación que Dios quiere que tengan? En alta voz, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la humillación que Dios quiere que tengan? La obediencia. La obediencia. Y usted sabe, ¿obediencia a qué? Aquí este libro está lleno de muchas palabras de Dios. La obediencia viviendo estas palabras que Dios nos ha dado. De este lado, ¿cómo se deben humillar? ¿Cuál es la humillación que Dios quiere de ustedes? Hermanos y hermanas, ¿sí entendieron la enseñanza o no la entendieron? Porque si no la entendieron, pues me va a tocar volverla a enseñar.
pero no ahorita. ¿Entendieron? La obediencia. De este lado, ¿cuál es la humillación que Dios quiere de ustedes? La obediencia. La obediencia, hermanos y hermanas. Tal vez esto no ha sido lo que usted quería recibir completamente, pero yo sé que algo de lo que he escuchado y de lo que ha leído se le ha quedado en el corazón, y eso le va a ayudar a usted, como también a mí, hermano y hermana, para humillarnos ante nuestro Dios. Póngase sobre sus pies en esta bonita noche. Gloria a Dios. Vamos a